al Centro Cultural de la Fundación Unicaja, antiguo Palacio Episcopal. Vamos a asistir a la presentación de una obra que ha coordinado Guadalupe Fernández Arrioza y que ahora diré los nombres de todos los que han participado en la realización de la obra. La invención del cronista. Sinceramente, tengo que decir que estamos muy contentos no solamente con el contenido, sino con el continente, porque es una preciosa edición. Y quiero aclarar que la obra que figura en la portada es una pintura de la colección de Patricia Fels de Cisneros, que ha cedido generosa y graciosamente para este fin. Yo quería aclarar que estoy aquí porque he pedido expresamente que yo fuera. Ya saben ustedes que hay dos fundaciones, la bancaria, que es la propietaria del banco, y la cultural, que fue la primera que se creó en Unicaja, cuando era todavía Caja de Ahorro. Yo soy el presidente de esta, pero el presidente de la grande, en definitiva, es José Manuel Domínguez. Y yo he pedido presidir este acto por la profunda, sólida y antigua amistad que me une con Guadalupe. Para mí Guadalupe es como un miembro más de mi familia. Antes de continuar, no sé, me vaya a emocionarme incluso. Quiero decir que nos acompaña en la mesa también don Teodosio Fernández, y que es uno de los participantes en la obra, y tenemos que disculpar la ausencia de Juan Antonio García Galindo, que a última hora no ha podido venir en nombre de la universidad. Como decía, Guadalupe, para mí, y Juan Manuel, su hijo, que está aquí, son personas con las que tengo una intensa amistad y con las que comparto muchas cosas, incluso muchas experiencias. Conozco a Juan Manuel desde antes de que se casara allí en Nueva York, y hemos pasado ratos muy buenos allí y aquí. Quería deciros también que, y esto espero que los demás escritores sepan comprender el motivo por el que digo lo que estoy diciendo. Guadalupe, como todos vosotros sabéis, es una mujer incansable, de una actividad frenética a veces, de una curiosidad intelectual digna de elogio, con un afán de investigación, y como ella siempre dice, yo no divulgo, yo investigo, y es cierto. Una de las experiencias que tuvimos al principio de conocernos fue cuando, después de muchos avatares, pues se nombró doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a Mario Vargas Llosa, que no sé ahora, pero entonces era un hombre de una extraordinaria simpatía. Recuerdo una noche, la noche del doctorado, en una comida en un restaurante que ya no existe, era el Adolfo, y aquí están presentes algunas de las personas que participaron en aquella cena, que fue absolutamente maravillosa,
porque yo al menos aprendí allí lo que no está escrito. Del nivel de la conversación. Al poco tiempo me encontré con Mario en el hall del Hotel Regency, creo que era Ohio, en Belgrado, que estaba haciendo un ciclo de conferencias allí. Me reconoció inmediatamente, me dio un abrazo. Eso me lleva a un punto que luego quiero hablar un poquito de ello, que es una de las cosas que me ha llamado la atención más al leer el libro, es algo que yo no había reparado en ello y si soy algo, un buen lector. La desmesura de la geografía americana, tanto el norte como el sur, es absolutamente asombrosa, brutal. No tiene nada que ver con las medidas europeas. Y digo esto porque cuando leí, creo que es un capítulo que escribe el profesor teológico, hablando de que cuando un lector europeo lee algo en relación con un río, pues se imagina que será como el Danubio. A mí el Danubio en Belgrado me llamó la atención muchísimo, porque como se une con el Sava, pues es una cosa enorme para las islas europeas. Yo no conozco la Amazonas, que dicen que no se ve de una orilla a otra, pero recuerdo la entrada en Montreal, y yo cuando vi el río San Lorenzo me quedé boquiabierto, ¿no? Ese es uno de los puntos de la recopilación de los cuentos peregrinos de García Márquez que me ha llamado la atención. Luego el choque entre lo que se llama la racionalidad europea con el mundo mágico de América, lo que para un hispano supone el choque cuando llega a Europa y comprueba que nada es como allí. Yo también tengo que decir que cada vez que estaba en La Habana, me sentía en La Habana absolutamente como en casa. Eso también tengo que decir. Claro que fueron españoles hasta hace un siglo, en fin. Quiero decir, este es un libro realmente que merece la pena leer. Y sobre todo para los que seáis aficionados al mundo de la literatura hispanoamericana, da muchas claves que a lo mejor uno, si no es un técnico o un profesor en la materia, no capta tan claramente como aquí están escritos. El tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema del viaje, el tema del mito. Guadalupe ha hecho ahí una disección absolutamente con un bisturí, vamos, entrando y abriendo la herida, ¿no? Por otro lado, pues, otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, la mención constante del mundo de Kafka, la influencia de Kafka en García Márquez, el mundo de la comedia de Dante. Les contaré una pequeña anécdota personal. Elvira Roca, cuando yo le contaba cosas de mi niñez, en casa de mis abuelos, decía que yo había vivido el realismo mágico desde niño, porque en casa de mi abuela se hablaba constantemente del infierno y de un reloj que decía para siempre, para siempre, para siempre. Nosotros teníamos pavor y cuando decía mi madre, ya leeréis la Divina Comedia, y era porque a ellos se nos leían de pequeños, pero nada más que le leían lo relativo al infierno. Quiero decir que a mí la lectura de este libro me ha llamado especialmente la atención. Y ya entrando un poco más en el tema institucional, pues sinceramente para nosotros
figura de Guadalupe Fernández Ariza es muy especial, porque igual que ella está creando o ya ha creado una especie de escuela de Málaga de literatura hispanoamericana, aprovechar en que el salón está lleno y que muchos me han dicho que alegría porque fue mi profesora, en fin. La fundación, de la misma manera, se ha convertido un poco en la Carmen Mancés de Guadalupe, por ejemplo, porque ella casi todo lo está publicando con nosotros, ¿no? Y para nosotros es una satisfacción y un orgullo. No les voy a dar más la lata porque ustedes han venido a oír hablar a estas dos personas ilustres que me acompañan, pero sí les querría decir que la revolución que representa la literatura hispanoamericana debe mucho a quienes fueron y siguen siendo sus valedores y prescriptores de cabecera. Por eso hablaba antes de Carmen Mancés. Y entre ellos, sin duda, figuran a nivel nacional e internacional las personas que han escrito este libro. Teodosio Fernández, Pilar Linde, Mercedes Linde y Guadalupe. No voy a entrar tampoco en el tema de por qué los 12 cuentos peregrinos, porque eso ya lo comentarán ellos ahora, pero sí les quería decir que nosotros como fundación estamos convencidos de que la invención del cronista ejercerá una función analítica y literaria y será un nuevo prisma para acercarse a la obra de García Márquez. Y nada más, ahora dado que Juan Antonio no ha podido venir, pues ahora le cedo la palabra a Teodosio Fernández. Bueno, pasan los años y las décadas y vuelvo a Málaga, Guadalupe me trae de nuevo. Y claro, de entrada tengo que agradecer su presencia aquí para soportarme en los comentarios con los que yo pueda poner en su conocimiento la tarea que hemos realizado. Desde luego, tengo que agradecer, porque están detrás de esto, tengo que agradecer a Ricardo de Málaga, ya también casi soy un colaborador así, y la verdad, muy agradecido también a la Universidad de Málaga, desde hace muchos años. Han contado conmigo para actividades diversas y de distinta índole. Y desde luego tengo que agradecer a Guadalupe que una vez más me haya puesto a trabajar, parece que no va a ser la última vez. Y luego, pues, colaborar de nuevo con Pilar, con Mercedes, pues la verdad que es un placer y una posibilidad siempre de aprender. Bueno, yo he colaborado en este libro, que conste que entre Pilar, Mercedes y yo hemos hecho la mitad la ha hecho Guadalupe, de manera que cada cual lo suyo. Guadalupe, bueno, pues, se trataba de comentar los llamados, o el volumen titulado 12 cuentos peregrinos, que García Márquez publicó en el año 92. Y por lo tanto se trataba de hacer, y Guadalupe como coordinadora y como digamos, alma del trabajo, decidió que hiciéramos ensayos sobre cada uno de sus cuentos. Por lo tanto, hay 12 ensayos y ya digo que de los 12, 6 con Ricardo Guadalupe. Por otra parte, también los breves comentarios relativos a la introducción que García Márquez puso a su libro y un poco la explicación del título, también con Ricardo Guadalupe, porque ella se yo, me manda a trabajar, pero a mí se me ocurren pocas cosas, pero
ellas le corren muchos y entonces la intención del cronista tiene un profundo significado que tiene que ver con algo que García Márquez en el prólogo asignaba a las estrategias o algo así de la poesía. Bueno, me corregís, yo que sé, ya me acuerdo, ya además soy mayor y tengo derecho a olvidar. Entonces esas estrategias tienen que ver con algo que nosotros conste que yo he aprendido mucho leyendo el libro y haciendo los capítulos, porque era un libro que yo, dentro de lo que era la trayectoria de Gabriel García Márquez, tenía un poco olvidado o desdeñado. La verdad es que dentro de los sobre García Márquez ocupaba un lugar secundario. Ahora creo que merece más atención de lo que ya le había prestado. Entonces, digamos que algunos de estos cuentos, y de algún modo todos, tendrían la peculiaridad de derivar de crónicas. Yo había localizado 4, creo que todos sabemos, pero me distraje a propósito de un cuento que se titula 19 ingleses, 17 ingleses. Lo de los números también es un problema de Guadalupe, yo no me entero de nada, pero ella no sé bien el número, porque y he comprobado que también tiene razones a la hora de García Márquez, los números también tienen una psicología que no podemos enseñar. Pero bueno, el título tiene que ver, no quiero guardarme demasiado bien, se me corta, no sé, preciso. El título tiene que ver con la tarea del cronista que había desentrañado García Márquez y la relación que muchos de estos cuentos, 5 de manera constatable y de alguna manera indirecta otros, pueden tener con la labor de cronista que García Márquez había desempeñado. O sea, sería tendría que ver con la tarea del escritor para transformar una noticia, una referencia, digamos, a la realidad en una obra literaria a través de esas estrategias de la poesía, ¿no? Pues, bueno, por lo tanto, el título tiene que ver con eso y lo que sigue después, ley de poesía, confirmaría eso también, porque también ya no recuerdo si Pilar Mercedes al momento de la relevancia tiene que ver con esto, con el mito, ¿no? Entonces, en esa atmósfera es donde hemos tratado de buscar la significación, digamos, profunda de unos relatos que a veces a primera vista parecen simples. No lo son en la medida en que también implica mucho o tiene mucho que ver con la poética de García Márquez, que quizá a algunos les suene. Yo entiendo que esto en la literatura nos interesa a otros, pero a algunos y a otros puede ser completamente ajeno, pero a lo mejor saben que se habló del realismo mágico, de lo maravilloso, y digamos que tienen en soledad la célebre novela de García Márquez sería la concreción máxima de eso que se llamó el realismo mágico y que tendría que ver con la plasmación de una mentalidad que comentaba, estaría relacionado con pueblos o culturas donde no se participaría del racionalismo, yo creo, y por lo tanto estaría más en el ámbito de la imaginación, del mito, de aspectos irracionales, del sueño. Bueno, todo eso, de alguna manera, era los planteamientos de García Márquez. Eso se discutía también en América, no todo el mundo, eso es una poética con unos escritores y con muchas discusiones. Por ejemplo, desde una perspectiva de racionalidad marxista, si es que se puede reproducir, eso podría pensar que eran mentalidades primitivas que había que superar. García Márquez entendía que
presentes que digo que Europa es el imperio de la razón. En fin, dejamos estar. En todo caso, nosotros hemos abordado eso y, claro, ya digo, he leído los que nos hemos escrito los artículos, no tenemos las mismas inclinaciones y las mismas capacidades, eso lo van a comprobar. Quizá más torpe a la hora de buscar la riqueza de los textos soy yo, y Guadalupe me cargó primero, porque seguro que ella sabe que podía introducir, a la vez que me cuento un poco estas cosas, en lugar de los cuentos peregrinos en la trayectoria de García Márquez, y luego, como era un cuento que trataba de un gobernante desplazado hasta Europa, abordar el tema de los valores, del poder, que ocuparon tanto un lugar en la García Márquez, que el señor Pablo escribió entonces el patriarca, o escribió lo que llamaba la de aquí, una nobleza, ¿cómo se llamaba la de aquí? El general Solari. Ya ven que necesito asistencia. Entonces, eso era una posibilidad y traté de cumplirla. Luego había otro también relativamente fácil porque hablaba con el cuento de García Márquez con Pablo Neruda de Barcelona en los años 70 y entonces eso me daba pie para buscar el contexto histórico antes de entrar en la y ya mis amigas han tratado de que yo que eso tenía que ver sobre todo con el sueño y con lo que sería más característicamente latinoamericano, que sería el sueño del contradictorio. Yo, en uno de los cuentos que me acuerdo, yo cuento esto porque no sé leer, si no hubiera escrito y se lo leería, pero no es lo que yo creo. Entonces, prefiero estas consecuencias porque ustedes van a leer el libro. Van a leer el libro, van a ver también que me he equivocado. Pero en alguno de los cuentos que yo escribí había una mención. O sea, García Márquez hablaba con Neruda, hablaba con Neruda y creo que Neruda había soñado con una soñadora y hablaban de los sueños dentro de los sueños y hablaban de sueños verdaderos y falsos. Bueno, los sueños falsos eran los que no eran premonitorios, entendí yo. Pero luego leyendo el conjunto, y creo que gracias a Guadalupe, en algún momento supe que no había recordado lo que había tenido que recordar, que era que en la Odisea Penélope habla de sueños verdaderos y falsos y además los que recibimos por la puerta de Marfil son los falsos, los que recibimos por la puerta de Bronce son los verdaderos puerta de Bronce. Así que, bueno, en fin, cuando vuelva a escribir ese artículo introduciré esa referencia al país. De momento me conformé con constatar que lo que decía García Márquez cosas tenía poco que ver, aunque evidentemente sobre estas cosas pues siempre se puede ser. Bueno, por esto que estoy contando, o de esto que estoy contando, se puede decir primero que cada uno tiene sus inclinaciones críticas y por otro que el libro tiene una cohesión indudable. Y la cohesión no solo se la da que estemos tratando sobre el mundo y sobre los cuentos, se lo da que en mayor o menor medida lo que se dice en un lugar de manera insuficiente, otro ensayo lo completa. Por ejemplo, creo que era Mercedes la que se declaraba suficientemente insatisfecha con los datos que García Márquez daba sobre sí mismo y sobre los cuentos. Eso es que con el prólogo parece claro. Si uno empieza a leer otras fuentes, pues García Márquez en cada ocasión contaba lo que quería. Y
Y luego, para no enredar mucho, quiero decir que el libro es interesante por aspectos que yo no siempre cultivo, o quizá yo soy más prosaico, y entonces, pero hay una cosa interesante que mis compañeras, y Guadalupe en particular, hacen, y que tiene que ver con algo que había dicho Hemingway a propósito del cuento, que lo que vemos en lo que leemos es la parte visible del deber. O sea, lo rico, lo importante es lo que no se ve. Y lo que no se ve tiene que ver con a veces, con lecturas que García Márquez pudo haber hecho, probablemente, o aunque no los hubiera hecho, tendría que ver con lecturas que sí. De manera que, si leen el libro, verán qué manera enriquecedora de leer los cuentos se posibilita si tenemos en cuenta todo esto que tiene que ver con las posibles lecturas o con las referencias culturales. Y entonces, en los análisis de mis compañeras verán que se hace referencia a referencias culturales múltiples, desde Homero, Dante, Cervantes, Kafka, desde luego, porque Kafka fue un escritor muy enriquecedor para todos los escritores del ámbito que se había formado en los años 50 en lo que llamamos existencialismo. Todas eran historias, a veces también favoreciendo el desarrollo de la imaginación a costa de la metamorfosis, pero sobre todo lo que tiene que ver en estas postergaciones infinitas, o que la gente que está en una situación que no llega a ninguna parte, que tendría que ver más o menos con lo leído en el castillo o en el proceso, ¿no? Entonces, yo diría que hay eso, un análisis profundo de las reminiscencias culturales pictóricas también, en abundancia. En algún caso se alude hasta cine, el neorrealismo italiano, por ejemplo. Y eso, además, da pie, o los textos dan pie a que se puedan examinar determinados artificios relacionados con la poesía. Así que no se extrañen, lo agradecerán, que nos encontremos con el desarrollo de una poética del augurio, como hace Mercedes, o del fantasma, a costa del cuento que tiene indudable carácter gótico, que hace mirar, o de la poética de la rosa viendo antecedentes en el uso de la rosa a propósito de lo de Guadalupe en el último de los cuentos del volumen, o al analizar el último. Así que, bueno, hay otros aspectos también interesantes, desde luego, porque hay que pensar que estos cuentos se escriben para mostrar esas experiencias de latinoamericanos en Europa, pero de alguna manera es para traer la mentalidad americana, según García Márquez, a Europa. Y eso tiene que ver a veces con rememoraciones del pasado, incluso con algún viaje que García Márquez declaró haber hecho simplemente
que me lo he pasado bien leyéndolo, he aprendido mucho y bueno, animo a los presentes a que no pierdan esta oportunidad de leer mejor la canción. Quiero manifestar mi complacencia por compartir esta mesa con Mariano Vergara, mi amigo, y con Teodosio Fernández, con el que bueno, llevo colaborando o colaboramos desde hace, yo creo que bueno, pueden ser más de 40 años, es posible que 40 años. Con Mariano algunos menos, pero mucho tiempo también, porque con él comenzamos un itinerario de título propio breve en la Universidad de Málaga, que culminó en el 7º curso, donde hicimos doctor honoris causa a Mario Vargas Llosa, dentro del marco de la literatura hispanoamericana y la tradición clásica, que fue un programa de doctorado que organizamos en el Departamento de Filología Clásica con la ayuda de Aurelio Pérez Jiménez, que está por aquí, y de Rosa Francia, que también está hoy, y con mucha voluntad y entusiasmo. Dicho esto, solo quiero expresar ese agradecimiento a Mariano, porque desde tanto tiempo ha sido una oportunidad maravillosa reencontrarme con él y seguir colaborando, seguir en este proyecto que tenemos de publicación de conjuntos de relatos de autores muy importantes. Y siento también una complacencia infinita de compartir este momento con ustedes, con los asistentes, especialmente con los autores, con Pilar, con Mercedes, con Teodosio también como autor, y con todos los amigos, familiares, con José Manuel, Rosa, con mi hijo también especialmente, que me acompaña. Él normalmente cuando viene a Málaga está donde yo estoy allá abajo oyéndolo, pero bueno, hoy al contrario, ¿no? Y espero no decepcionarlo, porque la verdad es que siempre hay una exigencia familiar que impulsa, ¿no?, a hacer las cosas bien. Por otro lado, sobre mi agradecimiento a la Fundación de Unicaja y especialmente a Mariano, también a Francisco Cañada, que es el ejecutor, el hacedor, digamos, ¿no?, con el que tengo un diálogo magnífico y bueno, siempre estamos en esa comunicación que nos lleva a terminar estas obras. Y como no, a Antonio Berray y a Fran Llorente, porque son los autores de ese formato del libro, ¿no?, de esa forma que tiene el libro tan bonita, de ese diseño, rediseño, ¿verdad?, como ha dicho Mariano, bueno, un cuadro cedido por la Fundación Cisneros, todo queda en casa. Antonio Herray hace maravilla, la maravilla que yo creo que merecía el libro, porque hemos tenido un tiempo dedicado a los cuentos y todo pues debe estar en la misma situación, ¿no?, digamos que en la misma comunicación, tanto la forma como el contenido. Bueno, la intención del cronista, ya todos he hablado de este tema, es que vamos sobre los cuentos en comunicación con las crónicas, ¿no?, las crónicas, los artículos periodísticos, y tiene mucho que ver, porque a veces hay esos paralelismos entre esa crónica y ese relato, que las dos son ficticios. Muchas veces García Márquez es un escritor binario, ¿no? Como decía Borges, un escritor binario es aquel que muestra o que vuelca en diferentes géneros literarios un mismo tema. Y esto sucede. Pero bueno, con García Márquez es ternario, cuaternario, porque el guión del cine, la película y todo lo que queramos. Pero especialmente binario si comunicamos tanto los relatos y las crónicas, ¿no?, los artículos periodísticos, algunos del mismo título prácticamente. Y después leyenda y poesía, pues claro, porque eso es lo que hay, la leyenda, con todo el significado que tiene la leyenda, de lo maravilloso, de lo mágico, y la poesía, porque la poesía está presente, interpolada, pero también, como él dice en estos cuentos, pues habla de las argucias, ¿no?, el término era las argucias de la poesía, ¿no? Y
y realmente García Márquez es un poeta, ¿no? Y ahí el título. Dicho esto, yo quería comentar algunas cosas, bueno, dos cuestiones fundamentales. ¿Por qué García Márquez? Y la segunda cuestión, ¿por qué los relatos, ¿no? García Márquez, en esta especie de proyecto que tenemos, la invención del cronista, el segundo volumen que publicamos uno dedicado a Borges. Hicimos una selección de relatos de ficciones y de la letra, que también fue preciosamente diseñado por Antonio Ray, ilustrado, patrocinado por la Fundación Unicaja, también por la universidad, y como este mismo. Y bueno, pues yo creo que es un proyecto que tiene un interés excepcional por la importancia que tiene este género dentro de la literatura hispanoamericana, es decir, el autor y lo mismo el género, los cuentos. Pero bien, unas breves palabras porque el autor, una justificación, no porque sea premio Nobel, que bueno, también de alguna manera así invita más a la lectura, pero sobre todo porque hay un tema fundamental que es una idea que tienen algunos escritores hispanoamericanos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, comenzando por Borges, que es que se plantea el tema de la identidad, es decir, ¿cuál es la tradición del escritor hispanoamericano? ¿Cuál es la tradición del escritor argentino? Porque tiene un artículo en discusión que se titula así, el escritor argentino y la tradición, ¿no? Y entonces la respuesta es: nuestro patrimonio es el universo, la cultura occidental, tenemos derecho a esa cultura occidental. Esa es la respuesta de Borges. De manera que nosotros podemos ver a Borges como un escritor argentino, sin duda, pero también como cuyo patrimonio es el universo, es un escritor universal. Ese modelo, ese canon, ese intento, que ya venía de atrás, porque la literatura hispanoamericana de fin del siglo XIX, comienzo del XX, hizo esa apertura culturalista tan amplia y recuperó la cultura occidental a través del neoclasicismo, pero recuperó la cultura occidental desde su fuente a través de la cultura francesa, sobre todo el neoclasicismo francés. Pero llegamos a Borges, que ya había pasado todo, y entonces Borges, como gran canon, como gran modelo, se plantea que la literatura hispanoamericana tiene derecho a la cultura occidental. Carpentier, que decía, Alejo Carpentier decía que los españoles llevaron el Quijote a América y que con el Quijote llegaba Hesiodo, el discurso de la Edad de Oro, etcétera, dichoso aquel tiempo que, bueno, los antiguos pusieron el nombre de Dorado, ¿no? Bien, quiere decir esto que García Márquez, cuando empieza a escribir, empieza con obras breves, relatos, La hojarasca es una novela breve, pero cuando ya se consolida como escritor en 100 años de soledad, 1967. Y 100 años de soledad también responde a la idea de una obra universo, donde hay que leerla pues, con toda esa paciencia de referencia desde la Biblia, con esa estructura genésica y apocalíptica, con esa extensión de geografía literaria a través de Melquiades, con esa extensión de fuentes, de poetas, por ejemplo, Petrarca. Llega un personaje y lleva Petrarca, la poesía de Petrarca. Y luego no nos podemos extrañar cuando aparece ese famoso personaje, que lo meteremos en el realismo mágico. Yo, bueno, tengo mis dudas del tema, pero y ese famoso personaje tiene unas mariposas amarillas que se acompañan por todas partes. Todo el mundo lee realismo mágico, realismo mágico. Un personaje que va por todas partes y que Fernanda del Carpio saca una bomba de esa de insecticida para matar las mariposas. Realismo mágico, esto no es racionalismo, esto es puro irracionalismo. Pero claro, ¿qué hago yo? Curiosa, sí, como dice Mariana. Si leemos a García Márquez, pues encontramos, si leemos a los piedracielistas colombianos, y de los piedracielistas colombianos, los maestros, vamos a Juan Ramón Jiménez. Pie del cielo es el título de un libro. García Márquez dice que fue un escritor de la talla que llegó a ser precisamente por el influjo del piedracielismo, y el piedracielismo es Juan Ramón Jiménez, el 27, etc.
y leer los poemas de Juan Ramón Jiménez, y tener las mariposas, y tener las flores, y tener hasta que Dios con las manos, famosa melancolía. Y Petrarca y Juan Ramón, ¿dónde están? Petrarca y Juan Ramón están en la famosa, en el aura, que son las mariposas amarillas, totalmente cargado de realismo mágico, porque es la transformación de la realidad por la poesía. Por ahí voy. Bueno, dicho esto, 100 años de soledad es una obra universal. Como he dicho, el principio genético, final apocalíptico. Es una comunidad que nace, se desarrolla y muere. ¿Quién había hecho esto antes? Lo había hecho Rulfo, lo había hecho Miguel Otero Silva en Casas Muertas, lo había hecho Rulfo en Comala. García Márquez debe bastante a Rulfo. Entonces, ahí está Petrarca, está toda la geografía literaria y la geografía física extensa, está mezclada de que está toda la ciencia, todo el desarrollo humano que va llevando el gitano, el quiave, la aldea de Macondo, que se va desarrollando desde la inocencia hasta la sabiduría, hasta tener la conciencia de que el hombre está sometido al tiempo y que se envejece. Entonces, cuando Melquiades lleva el daguerrotillo, se contempla el patriarca, el fundador, se contempla y piensa que las personas se gastan a medida que pasan a las placas metálicas. Esta ingenuidad, pero esta retrato, autorretrato, donde encuentra el tema de la vejez, el tema del tiempo. Macondo es una novela del origen, de la fundación, de lo paradisíaco, de la utopía primera, pero es una novela del tiempo, cómo se va deteriorando hasta que todo, finalmente, el huracán ese bíblico arrasa completamente la ciudad. Pero es una novela universal. Integra a todos los escritores, a muchos escritores. Integra a Borges lo integra en el tema del sueño, del espejo, que aparece el fantasma del otro. Integra a Borges efectivamente en todo el proceso de esa imaginación desbordada y de esa apertura universalista, como digo. Integra a Carlos Fuentes, integra a Cortázar. Gabriel se va a París y vivir en el cuadro, en la habitación oliendo a coliflores podridas, donde había de morir Rocamadour, el hijo de la maga Rayuela de Cortázar. Integra a Carpentier, porque llega José Arcadio, venía de los mares del Caribe, donde había visto fantasmas de la nave corsario de Victorino. Integra a Vargas Llosa también. Hay un Vargas, pero ese no le hace un retrato. Ya cuando ya no se llevaba tan bien, un entrevistador le pregunta a García Márquez que qué pensaba sobre esa obra que había hecho Vargas Llosa sobre 100 años de soledad. Es la tesis doctoral de Vargas Llosa, que la leyó en Madrid en la Complutense. Entonces, ¿qué había hecho, no? ¿Qué pensaba de la obra que había hecho? Bueno, sí, pero ni siquiera se reconoció. Que Vargas Llosa no se había reconocido y él lo había retratado. Yo creo que lo localicé. En 100 años de soledad, creo que estaba ahí por ahí un retrato que se parece. Bien, integra a Rulfo, evidentemente, Melquiades, el nombre de Rulfo. Y el arte de contar tan especial que tiene 100 años de soledad está tomado de Rulfo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué dice? ¿Qué te leemos en Rulfo? El padre Rentería, muchos años después, recordaría aquella noche en que murió Miguel Pardo. O sea que él integra a todos los escritores, dentro de su obra. ¿Por qué? Porque lo que pretende García Márquez en 100 años de soledad es una obra universal. Una obra universal. Y ahí está Europa, está América, y está todo el proceso de evolución, incluso de adelanto, la lupa, el imán, la alquimia, toda la alquimia que luego llegará a los grandes inventos de Melquiades, ¿no? Pues bien, esta obra Universo de García Márquez le define con un intento muy importante que comparte con Borges y con otros escritores importantes también. Y es que lo que ellos pretenden, yo creo, es la transmisión del saber, la transmisión de la cultura.
actualizar, revitalizar esa cultura de Occidente. Ese es el objetivo, ¿no?, definitivo, ¿no? Por eso cada obra está llena de todo lo que podemos leer. El cervantismo, pues, toda la escritura se mira escribe los pergaminos y se encuentra en el pergamino, el personaje, etc. Es decir, que es una obra que intenta esa transmisión de la cultura, esa transmisión del saber, ¿verdad? Y en ese sentido, García Márquez creo que es un autor que merece muchísimo la pena, porque ese objetivo y ese desde Hispanoamérica, ¿verdad? Desde Hispanoamérica. Teodosio dice que Cien años de soledad es una obra que refleja toda Colombia, que refleja Hispanoamérica y que refleja la humanidad. Es decir, estamos y Vargas Llosa en su estudio sobre García Márquez dice que Cien años de soledad es una novela total, historia de un homicidio. Bueno, ¿por qué los cuentos? Bueno, los cuentos, como sabéis, es el género por excelencia de los grandes narradores. Desde el siglo XIX que se consolidan con el modernismo, con Darío, con Lugones, pues Darío hizo una tesis magnífica sobre Lugones, se consolida el género, ¿no? Desde el siglo XIX. Después los grandes escritores hispanoamericanos escriben relatos. Borges decía que una novela, no escribía novela porque era muy difícil escribir tantas páginas bien escritas. En cambio, un cuento era lo suficientemente breve donde el autor podía hacer una obra perfecta. Entonces, si vemos, miramos Borges, Silvino Campo, todo el Río de la Plata, ¿no?, los cuentos, vamos a Rulfo, escribe una novela breve y una colección de cuentos. Insuperables. Todos son autores musicales, los cuentos de la época pendiente. Es decir, el relato es el género por excelencia de los grandes narradores. Un gran narrador deja de escribir relatos. Y muchas veces lo que ocurre es que en los relatos el escritor mete, como Teodosio también ha presentado, elementos y datos, circunstancias, motivos, influencias que ayudan a comprender el resto de la obra de una manera muy necesaria. Los cuentos peregrinos, los 12 cuentos peregrinos, García Márquez escribe muchos cuentos, constituyen una unidad, y ahora veremos por qué, y él mismo, que empieza a reelaborar los cuentos desde el año 76, me parece, ¿no?, que escribe El rastro de tu sangre en la nieve, que ese cuento se publica en El País, en el periódico El País. Desde entonces, 70 y tanto, está reelaborando, escribiendo estos cuentos, reelaborando. Y ya, en un momento determinado, él lo decide de una manera muy, digamos, intencionada, hacer una totalidad, hacer una unidad con esos 12 cuentos. Y se publican en un libro. Nosotros, diversos, dispersos, pero aquí hay una unidad y hay un libro publicado y republicado formando esa unidad. ¿Qué tenemos cuando vemos los 12 cuentos peregrinos? Los 12 cuentos peregrinos, cuando vemos la apariencia, son cuentos europeos, son cuentos ciudadanos, son cuentos de ciudades europeas, son cuentos urbanos. La ciudad de Roma, la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona, Cadaqués, ¿no?, la ciudad de Viena, Ginebra, la ciudad de París, es decir, todas estas, Roma, Arezzo, ¿no?, las ciudades, o sea, que son relatos urbanos. Hay una tradición en la literatura hispanoamericana de novela urbana, de literatura urbana, de cuento urbano. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro en el marco de la literatura peruana, por poner un ejemplo. Vargas Llosa empieza a escribir Los jefes, que es un libro de cuentos también, porque partía de todo ese marco. Entonces, vemos que son ciudades europeas, todas son ciudades europeas. Aquí ha dejado García Márquez esa geografía, esa ciénaga, esos mundos, y sus personajes o llegan a Europa para vivir su experiencia, o están en Europa, o vuelven una y otra vez a Europa, y así está
pero el latinoamericano en Europa, dentro de los cuentos, muchas veces ha echado raíces, tiene raíces europeas. Es decir, que es ya, bueno, pues digamos que un vecino más de la culta Europa. Los cuentos peregrinos, ¿cómo tratan las ciudades? Este tema me parece de bastante interés. ¿Cómo tratan las ciudades? Las ciudades europeas están vistas como ámbitos donde sucede, ámbitos de la soledad, ámbitos como laberinto, ámbitos donde sucede la locura, la muerte, ámbitos donde el exilio, es decir, son ámbitos de circunstancias tristes, adversas, y desde luego son ámbitos donde tenemos el tiempo como protagonista, el tiempo. Entonces, en los cuentos peregrinos, el tiempo se expresa a través de un tema fundamental que es el viaje en todos los cuentos, porque detrás hay una metáfora que es la vida como un camino, la metáfora desde la Biblia. Pero por eso yo comienzo la introducción diciendo que en este camino que se inicia, ¿no? Recordando en medio del camino de la vida, el poeta. Es el comienzo de la Divina Comedia. En medio del camino de la vida, en medio del camino de su vida, escribe los 100 años de soledad, y la vida como un camino es el tema de los cuentos. La vida como un camino, los barcos, los aviones, los trenes, todos los vehículos, autobuses, es decir, hay esos motivos, ¿no? Motivos que están en torno a la definición siempre de la actividad del viaje del personaje, porque es el tema del tiempo. Pero, si hemos dicho que estas ciudades, ¿cómo habían sido tratadas en la literatura frente al tratamiento que les da García Márquez? Por ejemplo, Roma. Si recordamos las novelas de la Peregrinato, también aquí hay un cuento de la Peregrinato, de los famosos 17 ingleses envenenados, pues vemos que Roma es el cielo en la tierra. Por ejemplo, el Persíles de Cervantes. Si miramos la ciudad de París, todos los modernistas habían hecho de París la ciudad. Arribar los peregrinos del amor y del arte, decía Rubén Darío, la ciudad de París. La ciudad de París, los cuentos de García Márquez, transforman el cuento peregrino en un laberinto y en el lugar donde sucede la muerte. Es decir, que vemos ese tratamiento diferente, ¿no? La ciudad de Viena. Viena, que es la ciudad final del siglo XX, final del siglo XIX, principio del XX, la ciudad de la cultura, de los conciertos, de la música, la ciudad del modernismo de Gustav Klimt, del expresionismo de Igor Schill. Lo tenéis en los cuadernos de Rigoberto de Mario Vargas Llosa, esa parte, ¿no? Ese ámbito, esa parte de Viena. Esa ciudad se ha convertido en una ciudad donde aparece una vidente y le dice al personaje: vete de aquí porque seguro que te mueres si te quedas en Viena. Y el personaje se va y no quiere ir a Viena, evidentemente, porque sabe que si se queda se va a morir. O sea que como vemos otro tratamiento de la ciudad, y no digamos la famosa ciudad de Nápoles, la de los suntuosos palacios famosos, es la ciudad de los muertos, la ciudad de los muertos. Nápoles es la ciudad de los muertos. Y entonces lo que tenemos es una inversión, un tratamiento donde los motivos son, como digo, la muerte, el laberinto, el camino, la pérdida, la carencia, el exilio. Esto es lo que hay, lo que viven los latinoamericanos, lo que viven los personajes en estas ciudades, ¿no? La locura, ¿no? Esto es lo que viven en estas ciudades. Entonces, yo creo que lo que hace García Márquez es cubrir estas ciudades con una especie de nube, con una especie de niebla, estoy hablando metafóricamente, que es la melancolía. La melancolía que se expresa a través de los motivos del tiempo, fundamentalmente, de la muerte, de la locura, de la carencia, de la pérdida, del extravío, del exilio, de la vejez, del
paso del tiempo y de los sueños que son no sueños utópicos, son sueños melancólicos, pero son sueños creativos. Y ahí es donde está un poco la clave de esa unidad, ¿no? De esa unidad que constituye los 12 cuentos femeninos. Yo no quiero prolongarme mucho porque, bueno, lo que quiero es que lo lean ustedes y que saquen sus consecuencias, se lean los cuentos, porque donde se aprende es en los cuentos. Nosotros somos menos comentaristas con buena voluntad, les ayudamos un poquito, pero realmente ustedes son los que leyendo los cuentos van a aprender. Y ahí tenemos en cuanto a los personajes, ¿no? De estos cuentos. Los personajes siempre son como de estos viajeros, estos visitantes. Entonces ahí es donde García Márquez despliega pues todas esas referencias, como digo, culturalistas. Yo diría que hay tres grandes modelos, como tenía Borges, como tenían los modernistas, que son Cervantes, Dante, Shakespeare y Cervantes. En el caso de Shakespeare, que Pilar Linde es una gran especialista en literatura comparada, y pues le dije que hiciera ese cuento gracioso de Espantos en agosto. ¿Qué pasó? Pues que yo tuve la posibilidad de comunicarme con Miguel Otero, el hijo del personaje que mete en el cuento García Márquez. Yo a través de la familia, a través de Gustavo Cisneros, que conocía a Miguel Otero, venezolano, hijo de Miguel Otero Silva, que es el personaje del cuento, me comuniqué con él ya que tenía la oportunidad y él mismo me llamó y estuvimos hablando del tema. ¿Qué pasa con ese relato? Ese relato te cuenta, ya Pilar lo leí, que lo hace maravillosamente, que una familia va a visitar a Miguel Otero Silva, personaje, como digo, escritor, autor de ese famoso libro Casas Muertas, que tiene mucho que ver también con 100 años de soledad. Y van a visitar el castillo que se había comprado Miguel Otero Silva en Arezzo. Y después ya, pues, hay ahí la experiencia de un sueño, la experiencia de una leyenda y la experiencia de un fantasma, etcétera, etcétera. En el cuento parece un castillo, ¿verdad? Bueno, me llama Miguel Otero, el hijo, que Miguel Otero Silva era un intelectual de izquierda, un escritor, pero se exilió. Y Miguel Otero, el hijo, está exiliado en Madrid, era director del Nacional, que luego hace poco lo cerró Maduro y ya, bueno, pues está online funcionando. Entonces me contó que efectivamente su padre había comprado en Arezzo, no un castillo, era una villa, y que él había comprado esa villa con un escultor catalán que todavía hacía poco él iba y el escultor catalán estaba allí trabajando, que tenía allí un taller. Y bueno, muy claramente que no era un castillo, que era una villa típica de Arezzo, de las grandes ciudades de la cultura, ¿no? Bueno, y lo que me contaba es que recordaba cuando iba García Márquez a visitar a su padre a Arezzo. Entonces, como me contaba que como García Márquez creía en los fantasmas, es que le daba muchísimo miedo de los fantasmas, él creía en fantasmas, pues ellos, los niños, se disfrazaban, hacían unos ruidos y conseguían asustar a García Márquez. O sea que realmente, cuando me habla del irracionalismo, es que el primer irracionalista era él. O sea que se creía todo aquello. Y bueno, luego él me contó así todos esos detalles, muy cariñoso, y cómo lo atendía y cómo le gustaba. Iba también mucho allí Alberti. Alberti iba también a la villa de Arezzo, iba también. Bueno, alguna relación tuvieron que tener, porque la Amaranta de 100 años de soledad es el poema de Alberti, la Amaranta de Alberti, yo creo. Bueno, dicho esto, entonces tenemos que decir que, por ejemplo, Miguel Otero pues, fue magnífico y nos brindó la oportunidad de... Pero claro, como García Márquez necesitaba un castillo, yo les dejo con la incógnita para que ustedes lean el texto de
de Pilar Linde, magnífica, y vean por qué era necesario un castillo, transformar la villa en un castillo. De esta manera, sin embargo, pudimos tener la ocasión de consultar los manuscritos, porque la Universidad de Texas, en Austin, con la mejor biblioteca del mundo, que son los fondos Benson, donde yo hasta ahora he estado visitando de vez en cuando, otra área compró todos los manuscritos a Gabriel García Márquez. La Benson no me dijo el director, no teníamos dinero para comprar los fondos a los manuscritos de García Márquez, pero otra área de la misma biblioteca compró todos los manuscritos de Gabriel García Márquez. Entonces, por medio de Juan Manuel, pues me mandaron los manuscritos de los 12 cuentos peregrinos, pero claro, a que había que pedir permiso a la Fundación Barcel, no a Mariano Vergara, a la Fundación Barcel de Barcelona. Pedimos permiso, se dio por el permiso, nos mandaron a pedir todos los detalles del libro, se lo mandamos todo, total, en fin, que la Fundación Barcel no nos permitió reflejar las pequeñas variantes, que eran prácticamente ninguna, y que además nosotros casi habíamos adivinado que se podía, la palabra podría funcionar también de otra manera, ¿no? Solo decirles que, bueno, que escribía a máquina, una máquina muy primitiva, ni siquiera era una máquina eléctrica, y que allí está y que se puede consultar. Vamos, nosotros tenemos todos los manuscritos, claro, pero refleja a los cambios que hay, porque la Fundación Barcel no nos respondió. Esas son las anécdotas, ¿no?, de las ayudas y de algunas cosas que nos hubiera gustado también poder ofrecerles, pero que no hemos podido. Pero no crean, no se pierde mucho con no reflejar esto. Bueno, solo para concluir le diré que realmente nosotros lo único que hemos hecho es comentar estos textos que tienen una riqueza extraordinaria y que verdaderamente hay que leer muy despacio los textos. Y hemos procurado incluso que no se escapara ni una sola palabra. Es decir, integrar en cada palabra la totalidad de los relatos, que a veces ha sido posible. Y claro, un hilo fundamental, una línea fundamental, es el rescate de la realidad por la poesía. El rescate de la realidad por la poesía tan presente en esos textos. Por ejemplo, está Gerardo Diego, un terceto del soneto Insomnio. Vete también a Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, que bueno, Mario Vargas Llosa en un artículo dice que, y sabíamos eso, que es la historia de David y la tsunami, que luego García Márquez escribe Memoria Disputa Triste. Va mucho sobre este tema, ¿no?, del anciano y la joven, para calmar y para dar la felicidad a esa vejez, ¿no?, a esa decrepitud y a esa vejez, ¿no? Bueno, y está Yasunari también es un poeta, ¿no?, y es un poeta muy occidentalizado, y está interpolado ese terceto, como digo, de Insomnio, de Gerardo Diego, ¿no? Y luego, lo que yo vi, bueno, esto es que interminable, ¿no?, porque cada texto es interminable, de verdad. Es que ya no más Mercedes, Mercedes ya no escribe más, Mercedes corta nota, es verdad que son interminables, son de una riqueza extraordinaria. Pues cuando uno de los primeros cuentos, que fue El rastro de tu sangre, ese cuento es un cuento curioso, porque claro, uno está viendo que se va a París, el viaje a París, de la bella, el mito de la belleza, que la belleza que es la única que triunfa sobre la muerte, el triunfo de la belleza en García Márquez es importante, la belleza como arquetipo, por eso Remedios la Bella sube al cielo, ¿no? Y el triunfo de la belleza, y es el latinoamericano en París, la ciudad como laberinto, el mundo racionalista, el mundo mágico, el mundo desdichado, también el mundo de la muerte. Y entonces el título, yo creo que él lo toma de Damaso a los. Entonces voy a leer los versos de donde yo creo que ha sacado el título García Márquez, que es un cuento tan maravilloso, aparte de toda la poesía del siglo de oro y de todo esa temática del tiempo característica. O cito: no hay mirada más triste, es de Hijo
rastro de sangre, una huella de sangre inacabable. De manera que yo creo que esta magia de García Márquez es el rescate de la realidad por la poesía. Pues nada, muchas gracias.